El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Era una tarde común, como cualquier otra. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de un cálido naranja que se fundía con los tonos del atardecer. En una pequeña casa al borde de un vasto y verde jardín, vivía un niño llamado Leo. Aunque su mundo era pequeño, él sentía que algo extraordinario siempre estaba al alcance de su vista, algo que se escapaba al ojo común pero que él, de alguna manera, sabía que existía. Leo no era un niño común. Tenía una curiosidad insaciable por lo que sucedía más allá de las paredes de su casa. Su madre, Amelia, siempre le decía que tenía una imaginación desbordante. Leo, cariño, a veces imaginas mundos que ni siquiera existen, le decía con una sonrisa amorosa. Pero él nunca prestaba atención a esas palabras, porque en su corazón sabía que todo lo que pensaba, de alguna forma, tenía una razón de ser. El jardín era su lugar favorito, aquel que había heredado de su abuelo, un hombre sabio y amable que siempre le contaba historias sobre criaturas diminutas, mundos secretos y aventuras increíbles. Amelia había plantado flores por todo el terreno, creando un hermoso paisaje donde las abejas zumbaban suavemente y las mariposas danzaban al ritmo del viento. Sin embargo, lo que Leo no sabía era que en ese jardín, oculto entre las raíces de los viejos árboles y bajo la copa de los arbustos más frondosos, existía un secreto que cambiaría su vida para siempre. Era una tarde como tantas otras cuando Leo, aburrido de su rutina diaria, decidió explorar un rincón del jardín al que nunca se había acercado mucho. Allí, al lado de una vieja rosaleda cubierta de musgo, encontró algo que llamó su atención. No era un objeto brillante ni un simple juguete olvidado, sino una pequeña puerta, casi imperceptible, oculta tras un espeso follaje. La madera de la puerta estaba cubierta de hiedra, y una pequeña ranura dorada en su centro parecía brillar tenuemente a la luz del atardecer. Leo se acercó, asombrado, tocando con delicadeza el marco de la puerta. Algo en su interior le decía que aquello era especial. Con el corazón acelerado, decidió abrirla. Al principio, la puerta resistió, como si el tiempo mismo hubiera sellado su paso. Pero Leo, con una determinación que desconocía tener, empujó con fuerza y, para su sorpresa, la puerta cedió y se abrió lentamente, revelando una diminuta escalera de madera que descendía hacia lo desconocido. Un aire fresco y misterioso emanaba desde el interior, envolviendo a Leo con una sensación de aventura y, al mismo tiempo, de serenidad. Sin pensarlo, dio un paso al frente y comenzó a bajar por las escaleras. La tierra crujía suavemente bajo sus pies, y una extraña luz azulada parecía iluminar el camino hacia lo profundo de la oscuridad. Mientras avanzaba, las sombras se alargaban y los sonidos del jardín quedaban atrás. Poco a poco, el pequeño sendero lo condujo a un espacio amplio y abierto. Y fue allí, ante su asombro, que vio por primera vez el mundo que había permanecido oculto bajo sus pies todo el tiempo. Un
mundo diminuto y fascinante se desplegaba ante él. Árboles del tamaño de lápices, flores más grandes que su cabeza y criaturas diminutas que se movían entre la maleza como si fueran las dueñas de aquel lugar. Leo dio un paso hacia adelante, sintiendo como su corazón latía con fuerza mientras sus ojos recorrían aquel reino secreto. Un pequeño ser, con alas brillantes como las de una libélula, se acercó a él volando suavemente. Era un insecto, pero mucho más grande y más brillante que cualquier criatura que él hubiera visto antes. Con una sonrisa tímida, el insecto habló en una lengua melodiosa, una lengua que Leo no entendía, pero que parecía reconfortante, como si todo en ese mundo hablase un idioma antiguo y sabio. El insecto se posó en su hombro, sus pequeñas patas zumbando suavemente. ¿Quién eres?, preguntó Leo, su voz apenas un susurro. El insecto no respondió con palabras, pero, al igual que el zumbido de las abejas en su jardín, Leo comenzó a entender. En ese mundo diminuto, era un ser bienvenido. Algo en su interior le decía que su llegada no era casualidad. A lo lejos, un grupo de criaturas diminutas, tan pequeñas que parecían muñecos de porcelana, emergió de entre las sombras. Eran como los personajes de los viejos cuentos de su abuelo, pero mucho más reales de lo que jamás habría imaginado. Ellos lo observaban con curiosidad, y en sus ojos brillaba una chispa de reconocimiento. Un ser mayor, con una barba larga y una capa hecha de hojas, se acercó lentamente hacia Leo. «Bienvenido, joven viajero», dijo con voz profunda, como si su tono viniera de la misma tierra. «Has cruzado al reino de los enanos del bosque, donde el tiempo y el espacio no son lo que parecen. Aquí, todo lo que imaginas puede ser real». Leo no podía comprender del todo lo que estaba sucediendo. Pero en su corazón, sabía que había descubierto algo mucho más grande que cualquier historia contada por su abuelo. Este era el inicio de una aventura que cambiaría su vida para siempre. A medida que el ser de barba blanca le sonreía, Leo comprendió que el jardín de su casa no solo albergaba flores y arbustos, sino la puerta a un mundo lleno de secretos, magia y maravillas. Lo que aún no sabía Leo era que ese mundo le deparaba una aventura tan grande que jamás habría imaginado, una aventura que pondría a prueba su valentía, su imaginación y, lo más importante, su capacidad para creer en lo imposible. Pero por ahora, el sol seguía poniéndose, y Leo, con el corazón lleno de emoción, miró a su alrededor, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. El aire en el pequeño reino subterráneo de los enanos del bosque era fresco y cargado de una energía vibrante. Los árboles que rodeaban la cueva de Leo eran como gigantes en miniatura, con sus hojas relucientes llenas de gotas de rocío que brillaban bajo la luz azulada que parecía emanar de los mismos muros del lugar. El zumbido constante de las criaturas diminutas se mezclaba con el murmullo lejano de un río cristalino que fluía en algún rincón oculto. Leo no podía dejar de mirar todo lo que lo rodeaba, con los ojos tan grandes como platos y la boca ligeramente abierta. Había leído sobre mundos mágicos en los libros de su abuelo, pero nada lo había preparado para ver un lugar como este. Sentía que estaba en un sueño, o tal vez en una de esas historias fantásticas que tanto amaba, pero algo dentro de él le decía que esto era real, que no era solo una fantasía. El ser anciano que se había acercado a él, el que llevaba una capa hecha de hojas, extendió su mano de manera solemne, como invitándolo a caminar hacia el centro del reino. Sus ojos, sabios y profundos,
no parecían tan sorprendidos de ver a un humano allí como Leo pensaba. Era como si su llegada fuera algo esperado, o incluso predicho. «Y sígueme, joven Leo», dijo el anciano con una voz grave y suave que resonaba en el aire como si las palabras hubieran sido tejidas por la misma naturaleza del lugar. «Hay mucho que debes saber. Los enanos del bosque te esperan». Leo asintió lentamente, sin entender por completo, pero sintiendo una extraña calma. Algo en la actitud del anciano lo tranquilizaba, como si estuviera a punto de recibir un consejo importante. Decidió caminar a su lado, mientras las pequeñas criaturas voladoras seguían danzando a su alrededor, como si celebraran su llegada. Al llegar al centro del bosque, Leo se encontró con un claro rodeado de altas columnas de piedra, cubiertas de musgo y líquenes. En el centro de este círculo de rocas se encontraba una mesa hecha de ramas entrelazadas, donde varios enanos de distintos tamaños y formas se habían reunido. Algunos llevaban túnicas de hojas, otros vestían armaduras hechas de cortezas de árboles, y algunos incluso llevaban sombreros puntiagudos, hechos de materiales naturales. Parecían ser muy antiguos, pero sus ojos brillaban con una energía que desmentía su edad. El anciano que lo había guiado hacia el claro se acercó a la mesa y se inclinó levemente ante los demás. Uno de los enanos, una figura pequeña pero robusta, con una larga barba blanca, levantó la mano en señal de bienvenida. «Bienvenido, Leo», dijo con una sonrisa amigable, pero con un tono de voz que revelaba la seriedad del momento. «Sabíamos que llegarías. El bosque ha hablado de ti». Leo no entendía a qué se referían, pero sus palabras parecían cargar con un peso profundo, como si realmente supieran algo que él no. Se acercó un poco más y se sentó en una piedra cercana, sintiendo una mezcla de asombro y nerviosismo. El enano de barba larga, que parecía ser el líder del consejo, lo miró fijamente, como si estuviera midiendo cada palabra que decía. «Tu llegada aquí no es un accidente, Leo. El bosque te ha llamado porque algo muy grande está por suceder. Y necesitamos tu ayuda». Las palabras del anciano resonaron en la mente de Leo, quien no podía evitar sentirse como un intruso. ¿Qué podía hacer un niño como él en un mundo tan grande y misterioso? Pero antes de que pudiera hablar, el líder de los enanos continuó. «El equilibrio de este mundo está en peligro. Algo oscuro se ha despertado más allá de las fronteras del bosque, y si no actuamos a tiempo, todo lo que hemos construido aquí desaparecerá. Pero hay algo más, algo mucho más importante». Leo frunció el ceño, sin saber si estaba preparado para lo que venía, pero el líder de los enanos lo miró con una seriedad que no dejaba espacio para dudas. «Hay una fuerza antigua que ha estado dormida por siglos. Se llama el eco del olvido. Cuando esa fuerza se despierte completamente, no solo nuestro mundo será destruido. El tuyo, Leo, también sufrirá las consecuencias. El futuro de ambos mundos está entrelazado de una manera que no puedes imaginar. Tú eres el único que puede impedirlo». Leo sintió un nudo en el estómago. ¿El único? ¿Cómo podía él, un niño común y corriente, tener alguna esperanza de salvar dos mundos? A lo lejos, las pequeñas criaturas que danzaban alrededor de la mesa se callaron, como si esperaran su reacción. «Y no sé si soy el adecuado para esto», murmuró Leo, sintiendo que la responsabilidad que se le estaba otorgando era abrumadora. El líder de los enanos sonrió con ternura,
pero sus ojos reflejaban una sabiduría infinita. Y el bosque no se equivoca. Has sido elegido, Leo, y lo sabes. Tu corazón tiene el valor que no has descubierto aún. Solo necesitas dar el primer paso. En ese momento, un enano más joven, con cabello rizado y ojos brillantes, se levantó de su asiento y se acercó a Leo. Sostenía en sus manos un pequeño objeto que parecía una piedra de aspecto común, pero brillaba con un fulgor azulado. «Y esta es la piedra del viento», dijo el enano joven, entregándole la piedra a Leo. «Con ella podrás comunicarte con las criaturas del bosque y llamar a aquellos que puedan ayudarte. Pero no te dejes engañar por su apariencia. La piedra no es solo una herramienta, es una llave. Una llave hacia lo que más tememos y, a la vez, hacia la esperanza». Leo tomó la piedra en sus manos, sintiendo el suave resplandor que emanaba de ella. Era más pesada de lo que esperaba, y al mirarla, no pudo evitar una sensación extraña, la sensación de que su vida había cambiado irrevocablemente en ese momento. El líder de los enanos volvió a hablar, con un tono que llenaba el aire de solemne quietud. «Es momento de que tomes tu lugar en esta historia, Leo. La batalla por el futuro comienza ahora. Y no estás solo. Tienes el apoyo del bosque, de sus criaturas y de todos nosotros». Leo miró a su alrededor, a los ojos expectantes de los enanos, y al sentir la calidez de la piedra en su palma, una extraña determinación comenzó a crecer en su interior. Sabía que no podía dar marcha atrás. Algo mucho más grande que él mismo lo había llamado a ese lugar, y ahora debía hacer lo que fuera necesario para proteger lo que amaba. Así comenzó la verdadera aventura de Leo. Un niño como cualquier otro, que había descubierto que la magia no solo existía en los libros, sino en cada rincón de su propio mundo. El aire en el bosque se había vuelto aún más espeso, como si las palabras que se habían dicho en el consejo flotaran en el aire, impregnando todo a su alrededor con un sentimiento de urgencia. Leo sostenía con fuerza la piedra del viento en su mano, sus dedos aún marcando la calidez que emanaba de la piedra. Aunque el bosque parecía tranquilizador, cada paso que daba sentía como si la tierra misma estuviera observándolo, esperando a ver qué haría a continuación. El anciano enano de barba blanca lo había mirado con una calma sabia, casi maternal, antes de indicarle el camino. «Toma este sendero», le había dicho. «Te llevará más allá de los límites del bosque, hacia la montaña del eco, donde descansa la llave que puede sellar el eco del olvido. Solo tú puedes atravesar el paso que se abrirá para ti». Leo asintió, aunque sus piernas temblaban. ¿Qué significaba realmente esa llave? ¿Qué tan real era la amenaza del eco del olvido? No lo sabía, pero el destino de dos mundos parecía depender de su próximo paso. A su lado, el joven enano de cabello rizado lo acompañaba. Se llamaba Ruriki, aunque parecía ser el más joven del grupo, su actitud era tranquila, como si hubiera pasado toda una vida navegando en estos caminos misteriosos. Rurik era el único que parecía no estar preocupado por el peligro inminente, pero su mirada, siempre fija en el horizonte, delataba una profunda conciencia de la importancia de la misión. ¿Cómo puedo saber que soy el elegido?, preguntó Leo mientras caminaban por el oscuro sendero, las ramas entrelazadas sobre ellos formando un techo de hojas verdes. No sentía miedo del lugar, pero sí una ansiedad creciente por lo que estaba por venir.
Rurik sonrió con una suavidad que casi no se notaba. Y el bosque nunca se equivoca. Ya está decidido, Leo. Los caminos a veces nos son mostrados para que podamos entender que ya los hemos recorrido en nuestros corazones antes de hacerlo con nuestros pies. Tú ya has tomado la decisión, aunque aún no lo entiendas por completo. Leo no estaba seguro de lo que eso significaba, pero decidió no insistir. El sonido suave de las hojas meciéndose sobre ellos lo tranquilizó un poco, como si el mundo a su alrededor estuviera susurrando suavemente, como si el bosque estuviera contándole secretos que no podía comprender aún. Después de caminar durante horas, el paisaje comenzó a cambiar. Las raíces de los árboles se levantaban del suelo como enormes serpientes de piedra, cubiertas por líquenes plateados que brillaban débilmente. Los árboles que antes eran frondosos y acogedores comenzaron a volverse más delgados y más retorcidos, como si el lugar estuviera perdiendo su vitalidad. Las sombras de las ramas formaban figuras extrañas en el suelo, y Leo no podía dejar de sentir que algo estaba vigilándolos desde las profundidades de la oscuridad que se cernía sobre ellos. De repente, Rurik se detuvo en seco. «Estamos cerca», dijo con voz baja y cargada de solemnidad. Leo lo miró, pero no vio nada a simple vista, excepto más árboles y sombras que se alargaban sobre el camino. Rurik levantó su mano y tocó una de las grandes rocas cubiertas de musgo en el costado del camino. Al instante, la roca comenzó a brillar con un resplandor verdoso, y ante los ojos de Leo, las rocas se abrieron como si fueran una puerta secreta, revelando un pasaje escondido en el interior de la tierra. Este es el paso hacia el eco del olvido. Solo aquellos con un corazón puro pueden atravesarlo, dijo Rurik mientras miraba a Leo con una seriedad que se sentía como un reto. Leo se adelantó, observando el pasaje que se extendía ante él. Era oscuro, mucho más oscuro que cualquier lugar en el bosque que hubiera recorrido. Sin embargo, algo en su interior le dijo que tenía que cruzarlo, que la oscuridad no era más que una prueba que debía enfrentar. Con un suspiro profundo, Leo dio el primer paso hacia el túnel subterráneo. El aire se volvía más denso con cada paso. De alguna manera, el aire era más frío aquí, y el murmullo de las criaturas del bosque, que lo habían acompañado todo el tiempo, parecía haberse desvanecido. Cada uno de sus pasos hacía eco en las paredes de piedra, y de repente, Leo sintió que ya no caminaba solo. «Rurik, ¿estás ahí?», preguntó en voz baja, pero su amigo no respondió. El túnel parecía extenderse sin fin, y a medida que avanzaba, Leo sentía que el tiempo mismo comenzaba a diluirse. La luz de la piedra del viento iluminaba apenas un pequeño círculo frente a él, y la sensación de estar siendo observado crecía cada vez más. Algo en el aire parecía cargado de una energía ominosa. Cada paso parecía llevarlo más profundo en un abismo de oscuridad y misterio. Finalmente, el pasaje terminó abruptamente en una cámara circular. El suelo estaba cubierto de una neblina espesa que se deslizaba como un río de sombras. En el centro de la cámara, un pedestal de piedra negra se erguía, y sobre él descansaba un artefacto que parecía estar hecho de cristal y luz, como si fuera un fragmento de estrella. Leo se acercó, y en ese mismo instante, una voz profunda resonó en sus oídos, como un susurro ancestral. «Has llegado hasta aquí, Leo, pero la verdadera prueba apenas comienza». Leo sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. ¿Quién estaba hablando?
¿De dónde provenía esa voz? Y lo más importante, ¿qué quería decir con la verdadera prueba? Un haz de luz se iluminó sobre el artefacto en el pedestal, y Leo sintió que su destino se estaba sellando. Era el momento de tomar una decisión. De repente, el artefacto comenzó a vibrar levemente, y Leo, con el corazón acelerado, extendió su mano para tocarlo. Sabía que, una vez lo hiciera, no habría marcha atrás. Era la única manera de detener el eco del olvido. Con un último suspiro, Leo tocó el artefacto. Y entonces, la oscuridad desapareció por completo. El contacto con el artefacto fue como sumergirse en un océano de luz. Todo a su alrededor desapareció, el suelo, el aire, incluso la neblina que había envuelto la cámara. Leo sintió que sus pies dejaban de tocar el suelo y, por un breve momento, se sintió suspendido en el tiempo y el espacio, como si todo el bosque y el mundo entero lo estuvieran observando en silencio. La luz que emanaba del artefacto se intensificó hasta que Leo cerró los ojos, incapaz de soportar su brillo. En ese instante, un viento suave y frío sopló desde lo más profundo de la caverna, acariciándole el rostro. Cuando finalmente abrió los ojos, ya no se encontraba en la cámara de piedra, sino en un vasto paisaje desolado. Ante él se extendía un horizonte lejano, cubierto por una niebla densa y gris que parecía engullir todo a su alrededor. No había árboles, ni animales, ni vida alguna. Todo era una extensión de vacío, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Leo dio un paso atrás, desconcertado, al darse cuenta de que el aire aquí estaba aún más pesado y opresivo que en el bosque. De pronto, una figura apareció ante él, surgida de la niebla. Era alta, de forma indefinida, con un rostro cubierto por una capa oscura que parecía mezclarse con el entorno. No podía ver sus ojos, pero sentía una presencia imponente, como si la figura misma fuera el eco de todo lo que había sido olvidado. «Bienvenido, Leo», dijo la figura con una voz suave, casi susurrante. Era una voz profunda y etérea, como si proviniera de los confines del tiempo. Leo no dijo nada. Sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta, incapaces de salir. La figura se acercó lentamente, su forma fluctuando en la niebla. Y este es el lugar al que todos los recuerdos perdidos vienen a descansar. El eco del olvido. Aquí, lo que ha sido olvidado, lo que ha dejado de ser importante, ya no existe. Y ahora, Leo, tú has venido a reclamar lo que ha sido perdido. Leo frunció el ceño. No comprendía. ¿Y qué quieres decir con lo que ha sido perdido?, preguntó, con voz temblorosa. La figura pareció sonreír, aunque su rostro nunca se mostró. Lo que has tocado no es simplemente un artefacto, Leo. Es una puerta, una llave que conecta este mundo con el otro, el mundo de los recuerdos olvidados. Aquí, cada momento que ha sido borrado, cada sentimiento que ha quedado atrás, se agrupa, esperando ser revivido o completamente sellado. El eco del olvido no es solo un lugar. Es un destino. Y tú, Leo, ahora eres parte de él. Un escalofrío recorrió la espalda de Leo. ¿Era posible que todo lo que conocía estuviera siendo olvidado? Que su mundo, sus amigos, su familia, incluso su propia existencia, estuviera en peligro de desaparecer sin dejar rastro.
La figura dio un paso más hacia él, y Leo pudo sentir un peso extraño en el aire. Era como si la niebla misma intentara envolverlo, sumergirlo en su vasto vacío. ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó Leo, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho. La figura lo observó, aunque aún no podía ver sus ojos, y con un gesto lento, levantó la mano, señalando hacia la distancia infinita. Has venido para devolver lo perdido, para salvar lo que aún tiene valor. Pero cada decisión que tomes aquí afectará el curso de todo lo que conoces. Todo lo que ves aquí ha sido olvidado por una razón. Solo tú puedes decidir qué debe volver y qué debe permanecer en el olvido. La respuesta dejó a Leo perplejo. ¿Cómo podría decidir qué debía regresar y qué no? Cada rincón de su mente parecía abarrotado de recuerdos, de cosas que ya no entendía, de cosas que ni siquiera sabía que había perdido. Pero yo no quiero olvidar nada. No quiero perder a nadie. No quiero que todo lo que hemos hecho se deshaga, dijo Leo con firmeza, sintiendo que algo dentro de él se revolvía con fuerza. La figura se detuvo por un momento, como si reflexionara sobre las palabras de Leo. Después, un suspiro profundo emanó de su ser, y la niebla a su alrededor se disipó levemente, revelando más figuras oscuras, todas parecidas a la primera, pero con formas que cambiaban constantemente, como si fueran recuerdos y sombras al mismo tiempo. Tú no eres el único que ha buscado evitar el olvido. Muchos han intentado cambiar el curso del tiempo, pero no siempre con éxito. Y a veces, Leo, lo que más tememos olvidar es lo que necesitamos dejar ir para avanzar. Leo se sentó en el suelo, abrumado por todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía ser tan importante si todo parecía tan inmenso, tan ajeno a él? De repente, la voz de Rurik, su amigo, resonó en su mente como un eco lejano. Recuerda, Leo, que los recuerdos no son lo que nos define. Son las decisiones que tomamos lo que forma nuestro destino. Esa simple frase lo despertó de su aturdimiento. Si las decisiones eran lo que realmente importaba, entonces tenía que tomar una decisión ahora. No podía permitir que todo lo que había conocido se desvaneciera en la niebla del olvido. Con una resolución renovada, Leo se levantó. Miró fijamente a la figura del eco del olvido y habló con voz firme. No voy a dejar que el olvido se lleve lo que quiero salvar. Voy a devolver los recuerdos perdidos, y voy a asegurarme de que no sean olvidados nunca más. La figura oscura lo miró en silencio por un largo momento, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. Entonces, Leo, estás listo para la prueba que te espera. Solo recuerda, el olvido no es un enemigo. Es un reflejo de lo que ya no necesitamos. Un remolino de luz comenzó a girar a su alrededor, y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, como si el propio eco del olvido estuviera despertando. Era el comienzo de una prueba que cambiaría no solo el destino de Leo, sino el de todo su mundo. Avanza, dijo la figura, antes de desvanecerse en la niebla. Leo, con el corazón lleno de determinación, dio el siguiente paso hacia lo desconocido. El viento helado soplaba entre las grietas de las rocas, como si las mismas piedras del lugar susurraran secretos olvidados. Leo avanzaba con paso firme,
sin apartar la mirada de la niebla que rodeaba todo el horizonte. Sabía que cada paso lo acercaba más al desafío que debía enfrentar, pero también sentía la carga de la incertidumbre. La figura del eco del olvido había desaparecido, dejándolo solo en un paisaje que parecía no tener fin. Un laberinto de sombras y silencio. De repente, el aire se volvió denso y pesado, como si una capa invisible estuviera envolviendo el lugar. Los sonidos de la naturaleza, los cuales antes parecían vibrar en armonía, desaparecieron por completo. No había aves cantando, ni el susurro de los árboles al viento. Todo estaba quieto, estático, sumido en una calma inquietante. En la distancia, un destello de luz atravesó la niebla, fugaz pero brillante. Leo, sin pensarlo, comenzó a caminar hacia esa luz. Cada paso que daba parecía resonar en sus oídos con un eco que se multiplicaba en el vacío, como si el laberinto estuviera absorbiendo cada uno de sus movimientos. La sensación de ser observado lo envolvía, y algo dentro de él le decía que no estaba solo. Al avanzar, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y una serie de sombras, oscuras y alargadas, emergieron del fondo del laberinto. No eran figuras claras, sino siluetas etéreas que se deslizaban como si fueran parte de la niebla misma, como si estuvieran hechas de los recuerdos olvidados, las huellas de lo que alguna vez fue, pero ya no existía. Leo intentó avanzar más rápido, pero las sombras comenzaron a rodearlo. Parecían moverse al ritmo de sus propios pensamientos, casi anticipando sus miedos. De pronto, una voz susurró, tan baja que casi no pudo escucharla. ¿Por qué sigues buscando lo que se ha ido? Leo se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Quién había hablado? No podía ver a nadie, pero sentía la presencia de algo más grande que él en el aire. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién está ahí? Y preguntó, su voz tensa. La niebla se espesó a su alrededor, y las sombras comenzaron a danzar con mayor rapidez, creando formas que se desvanecían tan rápido como aparecían. Una figura emergió de la bruma, esta vez claramente visible. Era un hombre, o más bien, lo parecía, pero su rostro estaba cubierto por una máscara, y su cuerpo parecía desvanecerse en la niebla, como si nunca hubiera sido real. Yo soy el guardián de los olvidos, dijo la figura con voz grave. Su presencia parecía hacer que el aire a su alrededor se volviera aún más denso. Y tú, joven Leo, eres uno de los pocos que se atreve a caminar por este sendero. Leo no comprendía del todo lo que estaba pasando, pero la fuerza de la figura, su seriedad, era innegable. ¿Qué era el guardián de los olvidos? ¿Y por qué se encontraba allí, en ese lugar donde la luz y las sombras se mezclaban? ¿Qué quieres de mí? Preguntó Leo, sin apartar la mirada de la figura. El guardián no respondió de inmediato. En lugar de eso, extendió su brazo hacia el vacío, como si estuviera señalando algo más allá de la niebla. Un destello de luz brilló, y ante los ojos de Leo, una visión comenzó a formarse, como una película vieja proyectada en el aire. Aparecieron imágenes de un pasado distante, un niño jugando en un jardín, un perro corriendo tras una pelota, una familia reunida alrededor de una mesa, todos sonriendo y compartiendo momentos felices. Pero a medida que las imágenes avanzaban, comenzaron a desvanecerse en la niebla, desintegrándose lentamente hasta convertirse en sombras, en fragmentos rotos de recuerdos.
Y esto es lo que sucede cuando olvidamos, dijo el guardián, su voz llena de pesar. El olvido es como esta niebla. Despoja los recuerdos de su forma, los hace desaparecer poco a poco hasta que ya no quedan más que ecos vacíos. Leo observó la visión. Cada imagen que se desvanecía lo hacía sentir más desconectado de su propio ser. ¿Estaba él también condenado a desvanecerse así, a ser olvidado, al igual que aquellos que había conocido? Pero yo no quiero olvidar, dijo Leo con determinación. No quiero que todo se pierda. El guardián lo observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, habló de nuevo, pero esta vez con una suavidad que era casi inesperada. Nadie quiere olvidar, Leo. El olvido no es algo que se desee. Pero hay momentos en la vida en los que, por diversas razones, los recuerdos deben ser dejados atrás. No todos los recuerdos son buenos, y no todos deben ser traídos de vuelta. A veces, la memoria es un peso tan grande que impide que avancemos. Leo sintió un nudo en el estómago. La idea de olvidar algo tan valioso como los recuerdos parecía imposible, pero a medida que escuchaba al guardián, algo dentro de él comenzaba a entender. Había algo más grande en juego, algo que no podía ver aún, pero que lo estaba llevando a un destino que no podía evadir. ¿Entonces qué debo hacer?, preguntó, con una mezcla de frustración y esperanza. El guardián levantó lentamente la mano, señalando una puerta en la niebla que no había visto antes. La puerta estaba rodeada de runas brillantes que cambiaban de forma con cada segundo que pasaba. La luz de la puerta no era tan brillante como el artefacto, pero irradiaba una energía serena, casi pacífica. Dentro de esa puerta, encontrarás las respuestas que buscas. Pero recuerda, Leo, para poder avanzar, tendrás que enfrentarte a los recuerdos que más temes. Solo entonces comprenderás el verdadero significado del olvido. Sin decir más, el guardián dio un paso atrás, desvaneciéndose en la niebla, dejándote solo ante la puerta. Leo respiró profundamente, mirando el umbral que se abría ante él. Cada fibra de su ser le decía que debía cruzarlo. No podía volver atrás. Sabía que lo que había delante de él era algo trascendental, algo que cambiaría su vida para siempre. Con un último vistazo a la niebla que aún lo rodeaba, Leo dio un paso hacia la puerta. Leo avanzó con cautela hacia la puerta que había aparecido en el laberinto de sombras. La luz que la rodeaba pulsaba suavemente, como el latido de un corazón distante, pero potente. A pesar de la calma que emanaba de ella, algo en su interior le decía que no debía subestimarla. Este no era un simple portal, ni una puerta de paso común. Era una puerta hacia lo desconocido, hacia lo que aún no comprendía, pero que de alguna manera sentía profundamente. El viento comenzó a soplar con fuerza, como si la misma niebla lo desafiara a seguir adelante. Cada paso de Leo resonaba con un eco bajo, profundo, mientras la niebla se desvanecía detrás de él, dejando atrás la oscuridad y el silencio. El tiempo parecía no existir en este espacio, como si estuviera suspendido en un instante perpetuo, sin principio ni fin. Cuando sus dedos rozaron el borde de la puerta, una sensación eléctrica recorrió su cuerpo. La puerta se abrió ante él sin resistencia, como si ya hubiera esperado su llegada durante mucho tiempo. Al otro lado, lo que encontró fue un vasto paisaje,
completamente diferente al laberinto gris de sombras que había dejado atrás. Un paisaje en calma, pero extraño, como una pintura de colores vivos que se desplegaban ante sus ojos. El terreno estaba cubierto por praderas de hierba dorada que se movían suavemente al ritmo de una brisa tibia, y sobre el cielo, las nubes se formaban en figuras que parecían narrar historias de épocas pasadas. El sol brillaba cálidamente, pero no era un sol común. Su luz parecía tener una cualidad intangible, como si iluminara más allá de la superficie de las cosas, tocando lo más profundo del alma. Leo dio un paso más allá del umbral y, de inmediato, un sonido, suave pero claro, le llegó al oído. Era una melodía, suave como un murmullo, pero a la vez tan potente como el eco de los recuerdos perdidos. La melodía provenía de un claro al final de la pradera. Algo lo llamaba, algo en esa música parecía resonar en su corazón, como si le hablara directamente. Guiado por el sonido, Leo caminó a través de la pradera, sintiendo la suave hierba entre sus dedos. En cuanto llegó al claro, vio lo que causaba aquella melodía tan extraña y hermosa, un árbol gigantesco, cuyos troncos se retorcían como si estuvieran vivos. Las ramas se extendían hacia el cielo, y de ellas colgaban innumerables flores, brillantes y resplandecientes. De sus hojas brotaban luces diminutas, como si la propia esencia del árbol emanara en pequeñas chispas de fuego. La melodía provenía de allí, de su corazón, de la misma naturaleza de ese árbol que parecía haber existido por milenios. Al acercarse al tronco del árbol, una figura emergió de entre las sombras que lo rodeaban. Era una mujer de aspecto etéreo, con cabellera plateada y ojos tan profundos como el océano. Su vestimenta, hecha de una tela iridiscente, brillaba con la luz del árbol. No parecía humana, pero tampoco completamente ajena. Su presencia era a la vez reconfortante y desconcertante. «Bienvenido, Leo», dijo la mujer, su voz suave, como un canto que parecía resonar en las fibras del alma. «He esperado mucho tiempo por ti». Leo se detuvo, observando con cautela, sin poder encontrar las palabras necesarias. La mujer sonrió, como si hubiera leído sus pensamientos. «No tengas miedo. Soy quien guarda la memoria de este lugar, el guardián de sus secretos. Todo lo que buscas, lo que has perdido, está aquí, en el corazón de este mundo». La mujer levantó su mano y, con un gesto tranquilo, hizo que el aire alrededor de ellos se iluminara con pequeños destellos de luz, como si todo el espacio estuviera respondiendo a su llamado. Entonces, el árbol comenzó a temblar suavemente, sus hojas brillando con más intensidad, y un resplandor en el centro de su tronco comenzó a formarse. Era como si un portal se abriera, invitando a Leo a acercarse. Y este es el lugar donde se guardan los recuerdos olvidados, los que la niebla ha cubierto. Pero también es el lugar donde los recuerdos pueden ser rescatados, renovados. Lo que decidas hacer aquí, Leo, cambiará no solo tu destino, sino el de todo lo que conoces. Leo se acercó al árbol, sintiendo el calor que emanaba de él, una energía que parecía fluir en las venas de la tierra misma. La figura de la mujer desapareció por un momento, dejándolo frente a la abertura que ahora brillaba intensamente en el tronco. Dentro de la abertura, se veían imágenes, destellos de recuerdos que se mezclaban como una corriente de agua cristalina. Leo pudo ver sus propios recuerdos, su infancia, su familia,
los días tranquilos en los que todo parecía simple. Pero entre esos recuerdos había otros, fragmentos de lugares y personas que nunca había conocido, momentos que nunca vivió, pero que parecían tan familiares, como si formaran parte de su ser. Una voz, suave y profunda, resonó en su mente. Debes elegir, Leo. Los recuerdos que ves son la llave para avanzar. Pero debes decidir cuál de ellos necesitas llevar contigo. Algunos te ayudarán a encontrar lo que buscas, otros quizás te revelen la verdad que aún no entiendes. Leo extendió su mano hacia la abertura, sintiendo como la corriente de recuerdos lo envolvía. En su interior, algo se despertó. La decisión que debía tomar no solo afectaba a su futuro, sino que también tocaba a algo más grande. Algo que había estado oculto en su corazón durante todo este tiempo. Pero lo que aún no sabía era que este acto lo llevaría más allá de la simple elección. Estaba a punto de adentrarse en un viaje que lo transformaría para siempre. Cuando sus dedos tocaron la corriente de luz, todo a su alrededor comenzó a desvanecerse. La visión del árbol, la mujer, el claro, todo se disolvió en una luz cegadora. Y entonces, Leo se encontró en la oscuridad total. Leo despertó en un espacio vacío, suspendido en una calma inquietante. El aire a su alrededor estaba denso, como si el tiempo mismo hubiera dejado de moverse. No había sonidos, ni luces, ni sombras. Solo la vastedad de la nada, que parecía abrazarlo y retenerlo al mismo tiempo. Al principio, no entendió qué estaba pasando. El resplandor del árbol, la mujer de cabellera plateada, todo parecía tan lejano. Pero en su corazón, Leo sabía que no estaba solo. Algo lo guiaba. Algo dentro de él le decía que debía seguir adelante, sin importar cuán incierto fuera el camino. A lo lejos, una pequeña chispa de luz apareció, como un faro en la oscuridad. Un resplandor tenue, pero brillante, que parecía llamarlo. Leo no lo dudó. Comenzó a caminar hacia ella, dando pasos lentos pero seguros. Cuanto más se acercaba, más grande se hacía la luz, hasta que, por fin, pudo ver lo que la causaba. Era una esfera flotante, suspendida en el aire. Su superficie brillaba con una luz plateada y vibrante, cambiando de color a medida que la observaba. La esfera parecía contener algo dentro, algo vivo, como si tuviera una esencia propia, un corazón palpitante que latía al ritmo del suyo. Sin pensarlo, Leo extendió la mano y tocó la esfera. En ese mismo instante, una oleada de energía lo recorrió, profunda y cálida, como si todo su ser fuera envuelto en una luz cálida. En sus pensamientos, comenzaron a surgir imágenes, recuerdos que no le pertenecían, pero que al mismo tiempo parecían ser suyos. Paisajes de tierras lejanas, voces de seres que nunca había conocido, pero que sentía como una parte intrínseca de su existencia. La esfera comenzó a desvanecerse lentamente, y una figura apareció ante Leo, materializándose de la luz. Era una mujer de apariencia antigua, con ropas doradas que brillaban como si estuvieran tejidas con hilos de sol. Su rostro era sereno, pero sus ojos reflejaban un conocimiento vasto, profundo. «Has tocado la esencia, Leo», dijo la mujer, su voz suave pero cargada de significado. «Eso que has tocado es el corazón de este mundo, la memoria de todo lo que ha sido y lo que será. Ahora sabes lo que pocos pueden comprender».
Has tocado el tejido de la realidad misma. Leo la observó, sin poder encontrar palabras para expresar lo que sentía. Todo lo que había vivido hasta ahora, todo lo que había aprendido, parecía ser parte de algo mucho más grande, algo que no podía comprender por completo. ¿Qué es todo esto?, preguntó finalmente, con la voz temblorosa. ¿Por qué estoy aquí? La mujer sonrió suavemente, como si entendiera las preguntas que aún no había formulado. Tú, Leo, eres un viajero entre mundos. Has sido llamado porque el equilibrio de estos mundos está en peligro, y solo aquellos que pueden comprender las conexiones entre ellos pueden restaurarlo. La esencia te ha elegido, pero aún debes comprender el verdadero significado de tu poder. Solo cuando lo hagas, sabrás cómo usarlo. Leo miró alrededor, intentando comprender. Había tanto por aprender, tanto por descubrir. Pero algo dentro de él, una chispa de intuición, lo hacía sentir que todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él, esperando ser desvelado. La mujer extendió su mano, y en ella apareció una pequeña llave, delicada pero poderosa. Era de oro, con un diseño intrincado, y parecía brillar con la misma luz que la esfera. Esta es la llave que te llevará más allá de este lugar, Leo. Usándola, podrás acceder a la siguiente etapa de tu viaje, donde descubrirás la verdad sobre ti mismo y sobre el destino que te ha sido otorgado. Pero ten cuidado, porque las decisiones que tomes ahora no solo afectarán tu futuro, sino el de todos los mundos que están conectados por la esencia. Con un gesto, la mujer entregó la llave a Leo, quien la sostuvo en su mano con reverencia. En ese momento, una sensación extraña lo invadió, como si algo dentro de él hubiera comenzado a cambiar. La llave no solo representaba un objeto físico, sino que era también un símbolo de la transformación que estaba a punto de experimentar. Ve, Leo. La llave te guiará. Y recuerda, lo que encuentres en el camino no siempre será lo que esperas. Pero todo tiene un propósito. Cada encuentro, cada decisión, todo está conectado. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse lentamente, su luz disipándose en la vasta oscuridad que rodeaba a Leo. Pero su voz siguió resonando en su mente, como un eco lejano. Recuerda quién eres. El futuro está en tus manos. Leo permaneció quieto por un momento, procesando sus palabras. Finalmente, mirando la llave en su mano, decidió dar el siguiente paso. Con un suspiro profundo, Leo avanzó hacia la oscuridad, eligiendo seguir el camino que la llave había señalado. Sabía que no podía regresar, que el destino lo había empujado hacia este momento, y no podía fallar. Mientras avanzaba, la oscuridad comenzó a disolverse, dando paso a una nueva luz. La luz de un mundo por descubrir, de un viaje que lo transformaría para siempre. La luz que había comenzado a disipar la oscuridad no era la cálida luz dorada que Leo había conocido antes. Esta nueva luz era fría, plateada, como si el amanecer estuviera a punto de convertirse en noche. La oscuridad aún estaba presente, pero algo dentro de Leo le decía que debía avanzar. La llave en su mano brillaba intensamente, marcando el camino. A medida que caminaba, el aire cambiaba a su alrededor y un escalofrío recorrió su cuerpo. Leo podía sentir cómo la energía que lo rodeaba se volvía densa, casi tangible, como si la misma tierra respirara a su alrededor.
Cada paso lo acercaba a algo más grande, algo que no podía ver aún, pero que sabía que lo estaba esperando. De repente, una brisa helada cruzó el camino, soplando con fuerza. Leo levantó la cabeza y, a lo lejos, vio una figura elevada en el horizonte. Era alta, imponente, envuelta en una capa de sombras y luz difusa. No podía distinguir bien los detalles, pero algo en su presencia lo llenaba de una profunda sensación de respeto y temor. La figura se acercó a medida que él avanzaba, y Leo pudo distinguir una armadura brillante, dorada como el sol, que contrastaba con la oscuridad que la rodeaba. Su rostro estaba oculto bajo un yelmo, pero su presencia era como la de un ser antiguo, un guardián de otro tiempo. ¿Quién eres?, preguntó Leo, su voz algo temblorosa. El guardián no respondió de inmediato. Su figura parecía no moverse, como si fuera parte de la misma tierra que rodeaba a Leo. Entonces, un murmullo suave, casi inaudible, salió de su boca, resonando como un eco lejano. Soy el guardián del umbral, el protector de lo que se encuentra más allá de este lugar. Has cruzado el umbral, Leo. Y ahora te enfrentas a la última prueba antes de seguir adelante. Leo, con una mezcla de asombro y determinación, se adelantó un paso, sosteniendo con firmeza la llave en su mano. El guardián lo observó sin decir nada más, como si estuviera esperando que Leo tomara la decisión correcta. ¿Qué prueba?, preguntó Leo, más seguro de sí mismo ahora, aunque aún no entendía del todo lo que estaba ocurriendo. El guardián levantó su brazo, y una serie de destellos plateados comenzaron a girar a su alrededor, creando una puerta gigantesca, formada por energía pura. No era una puerta física, sino una rendija en la misma tela del espacio y el tiempo. A través de ella, Leo pudo ver destellos de imágenes, paisajes lejanos, criaturas que no reconocía, y el reflejo de mundos enteros que parecían estar a punto de colapsar. La prueba es simple, dijo el guardián con voz grave y resonante. Si deseas continuar, deberás entrar a través de este umbral. Pero no solo tu cuerpo cruzará, también lo hará tu alma. Debes estar preparado para enfrentar tus mayores miedos, tus dudas más profundas y tus deseos más oscuros. La puerta te llevará a un lugar donde todo lo que eres será desnudado ante ti. Y solo si eres capaz de comprenderte, de aceptar la verdad de quién eres, podrás continuar. Leo miró la puerta con una mezcla de temor y fascinación. La idea de enfrentarse a lo que más temía lo hizo vacilar. Pero al mismo tiempo, la sensación de que no había vuelta atrás lo impulsó a dar un paso adelante. Estoy listo, dijo, más por convicción que por certeza. El guardián asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Con un gesto, la puerta brilló aún más intensamente y comenzó a abrirse, un resplandor cegador envolviendo a Leo. Sintió como una fuerza invisible lo empujaba, como si el mismo espacio lo absorbiera. Recuerda, Leo, dijo la voz del guardián en su mente, el verdadero viaje no es a través de los mundos, sino a través de tu propio ser. Solo al enfrentarte a lo que eres podrás salvarlos. Y, con esas palabras resonando en su corazón, Leo dio el paso hacia el umbral. La luz lo envolvió por completo, y el mundo que conocía desapareció por un momento. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni si estaba soñando o si realmente estaba viajando a través de algún espacio que no podía comprender. Finalmente,
la luz comenzó a desvanecerse, y Leo se encontró en un lugar que no reconocía. Era un paisaje árido, sin vida, con montañas de piedra gris que se elevaban hasta el cielo, pero no había árboles, ni agua, ni seres vivos. Solo silencio, un silencio profundo y absoluto. A lo lejos, pudo ver una figura solitaria, parada sobre una roca. Su silueta era familiar, pero al mismo tiempo, extraña. Leo se acercó lentamente, y cuando estuvo cerca, pudo ver su rostro reflejado en la figura. Era el mismo, pero más viejo, con una expresión de dolor y desesperación. Leo se detuvo, mirando esa imagen de sí mismo como si fuera un extraño. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblorosa. La figura de él mismo lo miró fijamente, sin hablar, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «Este es tu miedo, Leo», respondió una voz en su mente, la misma que había escuchado antes, la voz del guardián. «Este es el reflejo de tus dudas, de lo que temes ser. Este lugar representa todo lo que has rechazado de ti mismo. Solo cuando enfrentes tus propios temores podrás continuar». Leo sintió un peso en su pecho. La imagen de sí mismo lo miraba fijamente, como si lo estuviera desnudando, mostrándole todo lo que había intentado esconder. El miedo, la inseguridad, la incertidumbre sobre su capacidad para llevar a cabo la misión que se le había encomendado. Todo eso estaba ante él. Respiró hondo y dio un paso hacia la figura. Al principio, la imagen se desvaneció, pero luego, al mirarse en su propio reflejo, Leo comprendió que la única manera de avanzar era aceptar todo lo que había sido, todo lo que temía ser. Con una sensación de paz que no había experimentado antes, se acercó y tocó la figura. En ese momento, el paisaje comenzó a disolverse, y la luz comenzó a brillar de nuevo, más brillante que nunca. La imagen de sí mismo desapareció, y con ella, el miedo que había estado llevando. El umbral se cerró detrás de él, y Leo se encontró de nuevo frente al guardián. «Has pasado la prueba», dijo el guardián, su voz suave pero llena de respeto. «Ahora eres verdaderamente libre. Puedes continuar tu viaje». Leo asintió, sintiendo una nueva fuerza en su interior. Había superado su miedo. Había encontrado la paz dentro de sí mismo. Y ahora podía seguir adelante. Sin saber lo que le esperaba, Leo dio un paso hacia el futuro, con la llave en su mano y el corazón lleno de valentía. Leo se encontraba de nuevo en un paisaje que no podía reconocer, un vasto océano en calma, tan silencioso que el aire parecía estar contenido en una eternidad suspendida. El cielo era de un azul profundo, como si reflejara un rincón remoto del universo. No había tierra a la vista, solo una inmensa extensión de agua, extendiéndose hasta donde los ojos podían ver, sin límites, sin fronteras. La barca que lo llevaba flotaba suavemente, movida solo por la brisa tenue que lo rodeaba. Sentado en la pequeña embarcación, Leo miraba hacia el horizonte, preguntándose cuál sería su siguiente prueba, mientras el brillo de la llave en su mano parecía pulsar al ritmo de su propio corazón. El guardián había desaparecido tras la puerta del umbral, pero su advertencia aún resonaba en su mente. El verdadero viaje no es a través de los mundos, sino a través de tu propio ser. El mar frente a él era tranquilo, tan calmo que parecía no moverse en absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante.
Pero Leo sabía que el silencio nunca duraba mucho en estos mundos. No era un silencio reconfortante, sino un silencio profundo, lleno de secretos ocultos. De repente, el viento comenzó a soplar con más fuerza, y las aguas tranquilas comenzaron a agitarse, creando olas suaves que se elevaban y caían. La barca comenzó a moverse, deslizándose por el agua con una velocidad inesperada. En la distancia, una isla surgió de entre la niebla, tan lejana que parecía una ilusión. Pero, al acercarse, Leo pudo ver más detalles, una isla que parecía no ser de este mundo, cubierta por una espesa niebla plateada. Una extraña sensación lo invadió mientras se acercaba a la isla. Una mezcla de temor y curiosidad que le erizó la piel. Sabía que algo importante lo esperaba allí, algo que marcaría el siguiente paso en su viaje. La barca, impulsada por el viento, llegó a la orilla sin dificultad, encallando suavemente en la arena blanca. Leo se levantó y, al poner el pie en la isla, notó una vibración sutil bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera viva. Sin pensarlo mucho, comenzó a caminar hacia el interior de la isla, donde la niebla era más densa. La luz parecía difusa y extraña, y el aire estaba impregnado de un aroma a humedad y algo más, algo etéreo, como si la isla misma guardara un secreto milenario. En el corazón de la isla, Leo encontró una enorme estructura, una torre de piedra, aparentemente antigua, que se erguía hacia el cielo cubierto de nubes. Las paredes estaban adornadas con símbolos que no podía reconocer, y una sensación de poder y misterio emanaba de cada grieta de la piedra. La entrada estaba cerrada, pero frente a ella había una figura, en pie, esperando. Era una figura humana, pero tan etérea como la niebla que la rodeaba, tan traslúcida que parecía desvanecerse en el aire. ¿Quién eres?, preguntó Leo, sintiendo una extraña calma en su voz, como si conociera de alguna forma a esa figura. La figura se movió lentamente hacia él. Era una mujer, o algo que parecía una mujer, con ojos profundos como pozos de agua negra y un vestido largo que fluía como las olas del mar. Su rostro era hermético, pero sus ojos parecían conocer los secretos de los vientos y las estrellas. Había algo antiguo en su presencia, como si hubiera sido parte de la isla desde siempre. «Soy la guardiana de los vientos», dijo, su voz suave pero firme, resonando en la mente de Leo más que en sus oídos. «Y tú, joven viajero, has llegado a un cruce de caminos. Aquí, en este lugar, se decidirá tu futuro. La pregunta es simple, ¿vas a seguir el viento hacia lo desconocido o regresarás al lugar del que viniste?» Leo miró hacia la torre, su corazón latiendo con fuerza. Había algo en su interior que lo impulsaba a seguir adelante, algo que lo conectaba con ese lugar, con la isla y con la figura frente a él. Pero también sentía que debía estar preparado para lo que venía. Cada paso que daba lo acercaba más a lo desconocido. ¿Qué debo hacer para continuar?, preguntó Leo, decidido, aunque su mente estaba llena de incertidumbre. La guardiana le extendió una mano, invitándolo a acercarse. Cuando sus dedos se rozaron, Leo sintió una corriente eléctrica que lo recorrió por completo. Era como si el viento y el tiempo hubieran entrado en su cuerpo, llevándolo a un lugar que solo él podía ver. El mar, el cielo y la isla desaparecieron en ese instante, y lo único que permaneció fue una visión de sí mismo, parado frente a una bifurcación. En una de las sendas,
veía la luz dorada del sol, cálida y familiar. En la otra, el camino estaba envuelto en sombras, pero el brillo de algo más allá de la oscuridad lo atraía, una promesa de algo más grande. Cada uno tiene su camino, dijo la guardiana, su voz distante, como si viniera de otro lugar. Solo tú sabes cuál es el tuyo. Pero recuerda, Leo, lo que te espera al final de cada sendero no será lo que imaginas. Será mucho más. La visión comenzó a desvanecerse, y Leo se encontró de nuevo en la isla, frente a la guardiana. Las palabras de la mujer retumbaban en su mente. ¿Qué debo hacer?, repitió Leo, ahora más que nunca lleno de dudas. La guardiana lo miró con una expresión que no era ni triste ni alegre, solo sabia. Luego, con un suave movimiento de su mano, señaló la torre detrás de ella. Y el viento ya te ha llevado hasta aquí. Ahora, solo tú decides cómo lo utilizarás. Recuerda, Leo, que en este lugar no hay retorno. El tiempo que te queda es limitado. Leo asintió, y con una decisión nueva, caminó hacia la torre. No sabía qué le deparaba el futuro, pero algo en su corazón le decía que no podía volver atrás. La niebla se disipó a medida que avanzaba, y al llegar a la puerta, ésta se abrió lentamente, como si el mismo viento la empujara. Dentro, todo estaba oscuro, pero una luz suave comenzó a iluminar el camino. Con un suspiro, Leo dio el siguiente paso hacia lo desconocido. Leo avanzó en la oscuridad, sin dudar. Cada paso que daba resonaba con una suavidad etérea, como si no estuviera caminando sobre suelo firme, sino suspendido en un lugar donde el tiempo no era más que una ilusión. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, comenzó a percibir la silueta de la sala en la que se encontraba. Era una cámara grande, circular, con un techo que se perdía en la penumbra. La luz que iluminaba el camino provenía de una fuente invisible, un brillo difuso que parecía emanar de las paredes mismas. A lo lejos, en el centro de la habitación, una puerta estaba erguida, alta y majestuosa, con inscripciones antiguas que Leo no podía leer. Sin embargo, al acercarse, sintió una extraña presión en su pecho, como si la puerta estuviera viviente, esperando algo de él, exigiendo algo más allá de su voluntad. La habitación estaba vacía, pero en su centro, la puerta resplandecía con un brillo plateado que parecía fluir a través de su superficie. Un susurro, suave y constante, empezó a llenar el aire, como el murmullo de las olas al romper en la orilla. Leo se acercó con cautela, sus manos temblorosas extendiéndose hacia la superficie fría de la puerta. En ese momento, la voz de la guardiana volvió a resonar en su mente. El viento te ha llevado hasta aquí, pero el verdadero desafío está más allá de la puerta. No es solo un paso físico, Leo. Es un paso hacia lo más profundo de tu ser. A medida que sus dedos tocaban la puerta, la superficie comenzó a vibrar levemente, y Leo sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo, un tirón en su interior que lo empujaba hacia adelante. Sin pensarlo, empujó la puerta. Con un sonido de crujido, ésta comenzó a abrirse lentamente. Lo que se encontraba al otro lado no era lo que Leo había esperado. No había más oscuridad, ni secretos ocultos en sombras profundas. En su lugar, se abrió ante él un paisaje inmenso, diferente a todo lo que había conocido. El cielo era un lienzo cambiante, con nubes que se transformaban en figuras fantásticas,
animales y árboles que tomaban formas indescriptibles. La tierra bajo sus pies estaba hecha de cristal translúcido, reflejando el resplandor de un sol lejano que parecía estar en un eterno atardecer. El viento soplaba suavemente, pero a medida que avanzaba, Leo notó que la brisa no era solo viento. Cada ráfaga parecía estar cargada de energía, como si el aire mismo pudiera escuchar sus pensamientos, responder a sus emociones. Leo cerró los ojos por un momento, dejando que el viento lo rodeara. Sintió una paz profunda, como si toda la ansiedad que había cargado en su corazón se disipara, transformada en algo más ligero, algo que no podía explicar. De repente, escuchó una voz, suave pero firme, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Estás listo para lo que viene, Leo? Leo abrió los ojos, buscando la fuente de la voz. No había nadie, pero sentía que alguien lo observaba, como si estuviera rodeado de presencias invisibles. «Estoy listo», respondió, aunque no estaba seguro de si lo decía solo para sí mismo o para la voz que lo acompañaba en este viaje extraño. La voz respondió con una calma infinita. «Este es el reino del viento, un lugar donde las decisiones del alma son llevadas al viento. Aquí, todo lo que has experimentado en tu vida se fusiona con las corrientes invisibles. Todo lo que eres, todo lo que serás, se refleja en el viento que te rodea». Leo miró al frente, donde una pequeña figura apareció entre las nubes, caminando hacia él con paso firme y sereno. Era la guardiana. Pero esta vez, algo había cambiado en ella. Su presencia no era solo sabia, sino infinitamente tranquila, como si fuera la misma esencia del viento. Ella le sonrió con una dulzura que lo hizo sentir que todo en el universo tenía un propósito. «Has llegado hasta aquí, Leo. Has cruzado el umbral del viento. Y ahora debes elegir». Leo frunció el ceño, confundido. ¿Elegir? ¿Qué elección quedaba por hacer? Había cruzado tantas barreras, enfrentado tantos misterios. ¿Cuál era la elección final? La guardiana levantó una mano hacia el cielo, señalando hacia un horizonte distante, donde el sol parecía volverse más brillante. Y el viento, Leo, te llevará donde necesites ir, pero solo tú puedes decidir el camino que tomas. El viento no tiene dueño, pero puede ser dirigido. Elige, y el viento cambiará a tu favor. Pero recuerda, en este lugar, las decisiones no se toman con la mente, sino con el corazón. Leo miró hacia el horizonte, sintiendo una profunda conexión con el paisaje frente a él. Todo a su alrededor parecía esperarlo, pero al mismo tiempo, todo dependía de él. En su interior, se hizo una paz profunda, como si su alma se hubiera sincronizado con el latido del mundo. De repente, el viento comenzó a soplar más fuerte, envolviéndolo por completo. Las nubes se movieron rápidamente, creando formas que se transformaban ante sus ojos. En ese instante, Leo comprendió, no se trataba de un camino hacia un destino tangible. No se trataba de un viaje con un final claro, sino de una experiencia que le permitiría descubrir su propio poder, su propia verdad. Respiró profundamente, con la certeza de que el viaje, más que llegar a un lugar, era sobre entender quién era él realmente. La guardiana observó en silencio mientras el viento aumentaba, rodeando a Leo en una danza vibrante. «Vuela, Leo».
El viento te llevará lejos. El viento ya no era solo aire, había devenido en una sinfonía, una melodía invisible que le hablaba a Leo de todas las cosas que había dejado atrás y de todas las que aún quedaban por descubrir. Sus pies, que antes tocaban el suelo cristalino, ya no parecían sentir la tierra. Cada paso era un vuelo, un deslizamiento por el aire que lo elevaba, lo llevaba más allá de la razón. El viento lo había envuelto, y ahora él era parte de esa corriente infinita que fluía en todas direcciones, sin límites ni fronteras. La guardiana caminaba a su lado, sus pies apenas tocando el suelo. Su presencia era más etérea que nunca, como si se desvaneciera en el viento mismo. A lo lejos, el horizonte seguía cambiando, transformándose en algo que Leo no podía comprender, pero sentía en su interior. Era una visión de su futuro, de los infinitos caminos que podría seguir, de las decisiones que aún debía tomar. Aquí, Leo, dijo la guardiana, su voz una mezcla de sabiduría y suavidad infinita, el viento se convierte en tu guía. No es solo una fuerza natural, es una corriente de conciencia, un reflejo de todo lo que eres, de lo que has sido y de lo que puedes llegar a ser. La verdadera pregunta no es si puedes controlarlo, sino si puedes entenderlo. Leo la miró, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y gratitud. Había cruzado muchos umbrales en su vida, pero este era el más importante de todos. Aquí no había un final, no había una meta concreta, sino un comienzo. Un comienzo hacia la verdad de su ser, hacia la profundidad de su alma. El viento lo había llevado hasta aquí, pero ahora era su alma la que guiaba cada paso. ¿Y qué debo hacer ahora?, y preguntó Leo, su voz tranquila, casi resonante en la calma que los rodeaba. La guardiana sonrió, pero en sus ojos brillaba una luz como la de las estrellas más distantes, esas que solo se pueden ver cuando el cielo está completamente oscuro. Ahora debes aprender a escuchar, Leo. A escuchar no solo el viento, sino todo lo que te rodea. El viento susurra secretos en cada rincón del universo, pero solo aquellos que han aprendido a callar el ruido interior pueden oírlo. Este es el último viento que te lleva a la paz, a la verdadera libertad. El siguiente paso es el tuyo, y no lo darás solo con tus pies, sino con todo tu ser. Leo asintió lentamente, comprendiendo más profundamente que nunca las palabras de la guardiana. A medida que el viento acariciaba su rostro, una sensación de paz profunda lo invadió. No importaba lo que el futuro le deparara, no importaba cuán inciertos fueran los días que aún quedaban. En su interior ya no había miedo ni dudas. Solo la quietud de saber que estaba exactamente donde debía estar. De repente, el viento comenzó a suavizarse, como si el mismo aire le hablara en un susurro final, diciéndole adiós sin decirlo realmente. Las nubes se apartaron, dejando un cielo completamente despejado. Leo miró hacia arriba, y vio cómo el sol se alzaba lentamente, tan brillante y eterno como la esperanza que siempre había estado dentro de él. La guardiana se detuvo, mirándolo con una expresión serena, llena de una sabiduría que parecía trascender el tiempo. Este es tu último paso, Leo. No hay más puertas que abrir, ni caminos que seguir. El viento te ha guiado hasta aquí y ahora eres libre. Libre para elegir tu destino, libre para escuchar lo que te susurra el viento, para entender la melodía que eres. Con una última mirada, la guardiana dio un paso atrás, desvaneciéndose en la corriente del viento,
dejando atrás una estela de luz que brillaba por un momento, antes de ser absorbida por el aire mismo. Leo, solo ahora, comprendió lo que significaba la libertad. No era la ausencia de obstáculos ni la eliminación de lo incierto, sino la capacidad de elegir su propio destino, de escucharse a sí mismo y confiar en la guía invisible de lo que realmente era. Respiró profundamente, sintiendo el aire fresco que lo rodeaba, y levantó la vista una vez más hacia el sol naciente. Un futuro brillante se desplegaba ante él, lleno de posibilidades. El viento que había sido su compañero en este viaje lo había llevado a una comprensión profunda. La verdadera libertad no residía en los caminos exteriores, sino en la capacidad de escuchar y confiar en el viento interior que guía el alma. Y así, Leo dio su último paso en ese vasto y maravilloso paisaje, con el viento suave y constante acariciando su rostro, guiando sus movimientos, mientras el sol se alzaba por completo, bañando todo con su luz cálida y reconfortante. No había más preguntas. Solo el camino, el viento y la certeza de que todo estaba en su lugar, exactamente donde debía estar. El viento lo llevó, y con él, el comienzo de su verdadera libertad.